¿Qué es un controlador PID? Un controlador o regulador PID es un dispositivo que permite controlar un sistema de enlace cerrado para que alcance una salida deseada. Un controlador PID se compone por tres aspectos: proporcional, integral y derivativa. A continuación mostraremos las características de un controlador PID. En este esquema mostraremos la señal de referencia y la señal de error de un PID control. La señal RT es la referencia y la salida que se desea obtener es YT. En un sistema de control de temperatura, la referencia RT y la salida deseada YT será la temperatura real del sistema controlado. Como se puede ver en el esquema, la entrada de la señal de error ET es la señal indicada al controlador, la diferencia entre el estado que se quiere conseguir o la diferencia y el estado real del sistema medido por el sensor. Si la señal de error es grande, significa que el estado del sistema se encuentra lejos del estado de referencia deseado. Si por el contrario el error es pequeño, significa que el error del sistema ha alcanzado el estado deseado. Ecuación del controlador. Señal de control es igual a la ganancia proporcional por la señal del error más la ganancia integral, y todo esto por la integral de la señal del error respecto a la diferencial de t, más la ganancia derivativa. Acción proporcional. Acción proporcional. Como su nombre lo indica, esta acción es proporcional a la señal de error. Internamente, la acción proporcional multiplica la señal de error por una constante de ganancia. Esta acción de control intenta minimizar el error del sistema. Cuando el error es grande, la acción es grande y tiende a minimizar el error. En los siguientes gráficos podremos observar que el efecto de aumentar progresivamente la acción proporcional de un controlador de posición con una acción proporcional pequeña de ganancia igual a 2, el sistema es lento, tardando 20 segundos en alcanzar la posición deseada, y el error de posición es grande, de 150 milímetros. A medida que aumenta la acción proporcional, el error disminuye y la velocidad de respuesta aumenta. Cuando la ganancia es igual a 20, el sistema es más rápido. Tardando 12 segundos en establecerse la posición permanente. Asimismo, el error ha disminuido hasta una décima parte, solo 5 milímetros. También se puede observar un sobrepulso en la respuesta y el comienzo de cierta inestabilidad. Con ganancias mayores se consigue disminuir todavía más el error permanente, pero la velocidad de respuesta no aumenta, porque el sistema se vuelve tan inestable que la posición tarda mucho en establecerse en su estado final. Acción de control integral. Esta acción de control, como su nombre indica,
calcula la señal del error. La integral se puede ver como la suma o la acumulación de la señal de error. A medida que pasa el tiempo, pequeños errores se van sumando para hacer que la acción integral sea cada vez mayor. Con esto se consigue reducir el error del sistema en el régimen permanente. La desventaja de usar la acción integral consiste que ésta añade una cierta inercia al sistema y por lo tanto la hace más inestable. En las gráficas se puede observar una señal de error ampliada de color verde, en la cual podemos apreciar mejor cómo reduce el error a medida que aumenta la acción integral. Otro efecto visible, la inestabilidad del sistema a medida que va aumentando la ganancia. Por esta razón, el control integral se suele combinar con el control derivativo para evitar las oscilaciones del sistema. Acción de control derivativa. Esta acción es proporcional a la derivada de la señal del error. La derivada del error es otra forma de llamar a la velocidad del error. En esta gráfica podemos mostrar que al aumentar la acción derivativa se consigue disminuir las oscilaciones hasta el punto que desaparecen. Para cuando la ganancia es igual a 50, también puede verse cómo la respuesta se hace un poco más lenta. Al aumentar la constante derivativa, cuando la ganancia es igual a 0, el sistema tarda 1.8 segundos hasta subir al valor de referencia. Llegando a este punto, el sistema es más rápido y estable, pero mantiene todavía un pequeño error en el régimen permanente. Esto significa que la posición del sistema no es exactamente la posición deseada. Para poder reducir este error, se recurre a la tercera acción del controlador PID, que es el controlador integral. Parámetros de un control PID. Un sistema inestable es aquel que la variable oscila continua e indefinidamente. Alrededor de la preselección. Un ejemplo típico de este tipo de sistema es determinado por el control todo o nada. Cuando un sistema es estable pero poco amortiguado, se corresponde a un sistema que ante cualquier perturbación del sistema oscila durante un tiempo de una amplitud determinada y oscilación finaliza cuando se acerca el valor de la preselección, permaneciendo estable en esta posición. Cuando el sistema es estable pero demasiado amortiguado, la variable se aproxima a la preselección, lentamente sin oscilar. Cuando el sistema es estable pero con ajuste correcto, la variable oscila mínimamente antes de acercarse a la preselección. En este tipo de sistemas, las oscilaciones después de una perturbación son mínimas y las aproximaciones al valor de la preselección es precisa. Los parámetros de control nos indican la ganancia proporcional KP. Esta es la constante de proporcionalidad en la acción de control proporcional.
Cuando P sea pequeña, esta va a ser una acción proporcional pequeña, la cual va a ser una onda pequeña en nuestra oscilación. Cuando P sea mayúscula, esta va a ser una acción proporcional grande, la cual aumentará nuestra onda en nuestro oscilador. La constante de tiempo integral t es el tiempo requerido para que la acción integral contribuya a la salida del controlador en una cantidad igual a la acción proporcional. En este caso, cuando i sea minúscula, nuestra acción integral aumentará, y cuando i sea mayúscula, esta de nuestra integral será mucho más pequeña. En nuestra constante de tiempo derivativo td, el tiempo requerido para que la acción proporcional contribuya a la salida del controlador en una cantidad igual a la acción derivativa. Cuando d sea minúscula, nuestra acción derivativa será pequeña, y cuando d sea mayúscula, nuestra acción derivativa será grande. También tenemos nuestras reglas heurísticas de ajuste, la cual es una tabla que nos indica los parámetros de KUP, TI y TD. En este caso nos muestra que en la estabilidad KUP se reduce, TI disminuye y TD aumenta. Esta tabla nos ayudará a poder colocar los valores más precisos en nuestras constantes Kp, Ti y Td. Cuando la velocidad se refiere, Kp aumenta, Ti aumenta y Td no se elimina. En el error estacionario, cuando Kp aumenta, no se elimina. Cuando Ti disminuye, se elimina. Y cuando Td aumenta, no se elimina. En el área de error, cuando Kp aumenta, se reduce. Ti disminuye pero hasta cierto punto. Y cuando Td aumente, esta se reduce. En la perturbación del control, cuando Kp aumenta, esta va a aumentar bruscamente. Cuando Ti disminuye, aumentará gradualmente. Y cuando Td aumenta, esta aumentará bruscamente. En la frecuencia de lazo, cuando Kp aumenta, no afecta hasta cierto punto. Cuando Ti disminuye, esta disminuye. Y cuando Td aumenta, esta aumenta igual. Aquí se está mostrando un ejemplo de control de parámetro con P y D con nuestras variables que mencionamos anteriormente, que fue Kp, Ki y Kd, en las cuales vemos la posición de nuestra curva y el error de nuestra curva también. Cuando nuestra variable Kp es igual a 10, Ki es igual a 0 y Kd es igual a 0. Al cambiar nuestros valores de nuestras variables, vamos a poder ver nuestro inicio de nuestra curva y los errores también de la misma. Al ir modificando el número de nuestras constantes, nos vamos a ir dando cuenta que nuestra curva se va a ir alineando a nuestra curva inicial, que en este caso es la línea amarilla. Mientras más muevamos nuestros números, esta se irá ajustando y nuestros errores van a ser mínimos, como se muestra en la parte de abajo. También en nuestras reglas heurísticas de ajustes, esta está constituida por 3 pasos. El primero es la acción proporcional, donde está nuestra constante Ti con su máximo valor y su tiempo derivativo al mínimo valor, lo cual empieza con ganancias bajas y va incrementando hasta las ganancias requeridas. En el segundo paso tenemos la acción integral, en donde Ti lo queremos anular el error hasta lo máximo que se pueda. Aquí hasta aunque nuestra oscilación sea excesiva. También se desea disminuir la ganancia hasta obtener las características necesitadas. En el paso 3 tenemos la acción derivativa, la cual consta de mantener
el tiempo y ganancias obtenidas anteriormente. También se aumenta TD para tener una respuesta más rápida y poder tener las características requeridas. En nuestra selección de controlador tenemos lazos de caudal o de presión, dinámicas, rápidas, sin retardos y perturbaciones de alta frecuencia, que son PI. Lazos de combinación, los cuales son la combinación de varias dinámicas sin retardo y perturbaciones de media frecuencia, PI o PID. Lazos de temperatura, esto se refiere a dinámicas lentas con o sin retardo y perturbaciones de baja frecuencia. En este caso son PI o PID. Lazos de composición, este predomina el retardo debido al analizador, PI, aunque se aconsejan otros tipos de controladores. También tenemos procesos integradores o procesos térmicos o ciertos lazos de nivel, que estos se refieren a PD o PI. Control en cascada, PI o PID, en el lazo primario, P o PD en el secundario. Antes de pasar a nuestro ejemplo, desde una perspectiva moderna, un controlador PID es simplemente un controlador de segundo orden con integración. La estructura PID ha demostrado empíricamente ofrecer suficiente flexibilidad para dar excelentes resultados en muchas aplicaciones. El término básico en el controlador PID es proporcionalidad, que origina una actuación de control correctiva proporcional al error. El término I brinda una corrección proporcional a la integral del error. Esta acción tiene la ventaja de asegurar que en la última instancia se aplicará suficiente acción de control para reducir el error de regulación a cero. Sin embargo, la acción integral también tiene un efecto desestabilizador debido al corrimiento de fase agregado. El término derivativo de da propiedades predictivas a la situación, generando una acción de control proporcional a la velocidad del cambio de error. Tiende a dar más estabilidad al sistema, pero suele generar grandes valores en la señal de control.